Bien, voy a explicar una cosita para los que odian tanto el hecho de que yo haya sistematizado los bailes sociales cubanos. Para que entiendan una cosa de una vez por todas. El MCC es la primera vez que se trata desde un punto de vista sistemático los bailes sociales cubanos. No sé si se ha hecho con otros bailes. Sí sé que existen coreogramas desde la época de los minués. Por tanto, el MCC se gana un punto por ahí, ¿verdad? Y yo he revisado la literatura que he tenido a mi disposición. Pero sobre todo, he sistematizado lo que yo conozco por experiencia propia. No solamente lo que bailo yo, sino lo que bailan otros. Por tanto, el MCC le da una explicación al danzón, le da una explicación al son como baile y le da una explicación al casino. Pero además habla de estas transiciones, ¿verdad? Y tiene en cuenta los puntos en que un baile cambia y cómo se encuentra presente genéticamente en la parte morfológica, en la parte estructural, en la parte coreográfica del próximo baile. Por aquí se mencionan otras cosas como cha-cha-cha, etc. ¿Por qué no las tengo en cuenta? Porque el cha-cha-cha es algo como el son urbano, ¿ya?, de los años 50, que tiene una estructura muy parecida a la del casino, con una característica muy particular, que es un marcaje diferente. Pero el marcaje es lo único que diferencia al cha-cha-cha del son urbano que ya se practicaba en ruedas. Por tanto, en mi teoría estructural, yo voy a lo que hace falta saber para bailar todo eso. ¿Por qué? Porque los danzoneros de Matanzas y los de Santiago de Cuba, que he conocido, todos bailan esto y bailan el son urbano. O sea, más un casino naciente. Por supuesto que no hacen la figura que hace la gente de mi época, ni la gente de mi época hace la figura que hago yo ahora, después de haber desarrollado el MCC. Por tanto, el MCC no es el casino de los nacidos en 1970. Tiene en cuenta la parte más evolucionada para hacer el casino del siglo XXI. ¿Ok? Porque el MCC desarrolla un modo de bailar mucho más consciente y eficiente del que yo propiamente bailaba. Y he tenido en cuenta todas las características de la evolución coreográfica del danzón al son y al casino, que le dan explicación a determinadas irregularidades a la hora de yo ver cuántos tipos de baile hay. Yo hace mucho tiempo, cuando alguien me preguntó que cuántos estilos habían en Cuba de casino, hace mucho tiempo yo dije que el modo de bailar en Cuba se dividía por región, ¿verdad?, por edad y por raza. Por tanto, dentro de estas tres variables hay varias combinaciones. Si tú eres de Oriente,
de La Habana, o de, vamos a decir, del centro, o de Matanzas, que es diferente completamente, porque Matanzas es mucho más culta que La Habana, pero en producción de todo. Si eres de los 60, si eres de los 70, o si eres de los 80, o si eres blanco y te desarrollaste en un ambiente de blanco, y si eres negro y te desarrollaste en un ambiente de blanco o un ambiente de negro, o si estudiaste, y otro factor aquí es el grupo social, vamos a decir que el sector social, ¿verdad? Estas combinaciones van a crear diferentes maneras de bailar, muchas maneras de bailar, ¿ok? Entonces, si eres de Oriente y eres negro y además naciste en los 80, vas a bailar de un modo. Si eres de La Habana y eres nacido en los 90, cuando ya se liberó el dólar y todo eso, y además no fuiste a una escuela a estudiar interno, y además eres pobre, vas a bailar de un modo. Si eres blanco, naciste en los 70, en la época donde el socialismo todavía tenía su abastecimiento, funcionaban las escuelas, los predios universitarios en el campo, los institutos de ciencias exactas, no habían tantos problemas sociales, ¿verdad? Se había desarrollado la música cubana actual, como los bambán y todo eso, y no había entrado una degeneración de valores. Eres blanco, estuviste en un grupo, en un barrio donde no hay mucha delincuencia, mucho ambiente hostil, ¿verdad? Bailas de una manera. Y así hay una cantidad de factores que afectan tu modo de bailar, como tu modo de hablar, como tu modo de escribir, como tu modo de vestirte, ¿verdad? Por tanto, a la hora de tú poner en un diccionario el español que habla todo el mundo, no puedes poner a la manera de hablar, o vas a hacer un curso de redacción, un curso de expresión oral, no puedes tomar como patrón la parte de todos los datos que más desventajosa es, porque eso no propicia desarrollo. Entonces, yo no puedo inventar una descripción de un baile que considero desventajoso, como no puedo crear una clase de español para enseñar, como lo hay en Japón, gente que hace clases de español para enseñar a los japoneses a hablar con los cubanos, con la jerga de los cubanos. Imagínense esa estupidez, que yo abra una clase de español para hacer a la gente hablar como habla la gente que menos educación tiene. Eso es absurdo, ¿verdad? Por tanto, yo, si voy a entrar en el mundo de sistematizar y voy a dedicarme al mundo de enseñar, es obvio que no voy a tomar de referencia las cosas que no sirven. ¿Ok? Yo, por supuesto, que no sé bailar rumba como lo baila una persona que ha estado por crianza vinculado a la rumba. Pero una vez que yo acepto eso y que me dedico al mundo de la rumba y a obtener los datos y a ver cómo baila, yo tengo que ser capaz de entender que Barbarito, de los muñequitos de Matanza, si hace Tai Chi Chuan, porque hace Tai Chi Chuan, bailando Colombia, yo tengo que entender que esto no es verdad, que eso es un foro. Entonces, aun cuando tú aceptes que hay datos empíricos
que deben ser tenidos en cuenta. Tienes que, si eres un investigador serio y una persona que tiene como objetivo sistematizar la rumba, darte cuenta que dentro de tu investigación vas a recibir datos que no te aportan nada. Y eso fue lo que yo hice precisamente con el baile de casino. Ahora, si tú dices que vamos a enseñar algo que no se ha enseñado, ya desde aquí tienes que asumir determinadas cosas. O sea, tienes que tener un método. Y tienes que tener un patrón o una meta. No puedes coger y decir que puede ser cualquier cosa, porque la enseñanza, la enseñanza presupone que desaparece lo que es irregular y que se da como espontáneamente. Hay que buscar lo mejor. Y dentro de todo eso, entonces, tienes que empezar a decantar, a discriminar, a separar qué es lo que tú quieres lograr, cuál es el modelo que tú quieres lograr. Ahora, de eso se trata, crear modelos de enseñanza. Y lo otro es lo siguiente. Una vez que ya aceptas que tienes que tener un modelo, tienes que trazarte 2 o 3 cosas que son los principios, ¿verdad? Principios. Y eso significa que si tú defines A, B, C, D como las cosas fundamentales, digamos que son hasta axiomas, una vez que empieza el proceso, no puedes todo el tiempo coger y decir anulo C, anulo D, anulo B o anulo A, porque entonces tú no estás siguiendo ningún modelo, tú simplemente estás justificando cualquier cosa. Por tanto, una vez que el MSC observó que había una ley, un comportamiento, y planteó su hipótesis de que esto entonces debe obedecer a esta ley, tú empiezas a procesarlo todo hasta llegar a unas conclusiones. Si esas conclusiones son satisfactorias, funcionan y tienen reproducibilidad, significa que las cosas que tú planteaste al principio están correctas. Hasta ahora no hay nada que me haga pensar que esto no está correcto. Pero además, imaginando que todo esto funcionó como sistema cerrado y que en la realidad está cambiando al mismo tiempo que esto se va desarrollando, eso no significa que esto no sea válido. Esto significa que hemos creado un ámbito nuevo en que esto funciona. Ah, que tú no estás de acuerdo, muy bien, sigue haciendo lo tuyo. No tengo problema con eso. Pero el MSC ya funciona por sí solo. Independientemente de que ahora descubran un dinosaurio con un par de zapatos de 2 tonos diciendo que se bailaba con los pies jorobados, ya eso no aporta nada a la investigación, porque ya con los datos que nosotros teníamos nos sirvió para determinar un comportamiento lógico, y ese comportamiento lógico funciona por sí solo, no necesita otra cosa. Esos datos que aparezcan ahora viejos pueden apoyar el sistema o pueden no apoyarlo porque simplemente no son datos regulares, pueden ser excepciones o pueden ser determinadas cosas, como es posible que suceda, porque no me pueden traer a mí ahora un dato de 2 franceses o 2 ingleses bailando en La Habana en una azotea diciendo que ese era el casino. No, eso ya he dicho que es básicamente el son urbano. Ah, que ellos quisieran alguna figura que hasta ahora no habíamos visto, como eso de hacer como un enchufle y después caminar para atrás. Bueno, perfecto, no tiene problema. ¿Cuál es el problema? ¿Quieres incluirla? Lo incluí. Le haces un enchufe y después la haces caminar para atrás. ¿Cuál es el problema? Pero eso no explica absolutamente el desarrollo que tenía el casino cuando yo empecé a bailar. Ni existe esa figura. Así que lo que hace es confirmar mi teoría. Para que lo sepan, el MSC
es una caracterización. Coreográfica no solamente del casino, sino de la línea genética. Y este concepto es mío, para que ahora después no me empiecen a utilizar mis conceptos apropiándose de ellos al mismo tiempo que me tratan de negar. Este concepto es de la línea genética de los bailes sociales cubanos. En concreto, ¿cómo evolucionó? No que eso evolucionó y la gente, no. Cómo un paso se convierte en el otro y tratar de poner una explicación lo más lógica posible para el porqué. ¿Ok? Lo otro es atemporal. Atemporal por lo siguiente, que es atemporal y que no tiene nada que ver con es alocal su resultado. Significa que esto lo hace universal, que el MCC se cumple para cualquier persona que se mueva con lógica. Y no significa que no, porque los negros éramos esclavos y éramos explotados y entonces estábamos cansados y bailamos jorobados y tú también tienes que bailar jorobado. Ese tipo de dogma no tiene nada que ver con el MCC. El MCC purifica completamente todo y lo pone en un estado lógico y universal. ¿Ok? No que yo era guajiro, que también tenía los zapatos llenos de tierra y por eso levantaba. No, nada de eso. Tiene que ver con lo que ya se deduce de la estructura del MCC. Ahora, el MCC, ¿qué ofrece? Ofrece una teoría estructural, ofrece una notación, ofrece una fórmula o representación concreta, una representación geométrica, lo mismo que hace la ciencia. La ciencia aporta una fórmula que describe comportamientos. El MCC te dice, hay tres distancias. El hombre y la mujer cuando están en posición cerrada están a esta distancia. Cuando están en la posición de caída están en esta distancia. Y cuando están en la posición abierta están en esta distancia. ¿Verdad? El MCC ya te explica lo que todo el mundo tiene delante de sus ojos. Como mismo la manzana que se cayó de frente a los ojos de todo el mundo nunca fue explicada. Claro que la gravedad no fue inventada, fue descubierta. Yo no inventé nada, lo he dicho. Yo descubrí las leyes y el comportamiento del baile que yo conozco. Yo expliqué lo que yo hacía y dentro de eso busqué cómo la gente que bailaba bien cumplía ciertas reglas y las fui coleccionando. Por tanto, esto de las tres distancias, D1, D2 y D3 ya es un gran aporte. Ahora, si yo aquí veo que el hombre lo tengo en esta posición y la mujer en esta posición, ¿verdad? Y después el hombre viene a esta posición y la mujer a esta posición, quiere decir que hay tres posiciones relativas para el hombre y después tres posiciones relativas para la mujer, ¿verdad? Y entonces si yo le digo a esto A, B, C, D, yo estoy asignando en el espacio una posición. Y si yo a estas posiciones le asigno un símbolo, estoy creando entonces una notación. Y si yo soy capaz de decirle a una persona en Groenlandia, fíjate, estado inicial, estado final, ¿verdad? Y aquí pongo cómo se mueve según el convenio A, B, C, D, asignándole un nombre a estas esquinas, y yo estoy diciendo que la mujer está en B y viene en A y viene a B, ¿verdad? Estoy diciendo cómo lo hace, ¿verdad? Y estoy haciendo esto, y estoy diciendo que el hombre viene de C a D, y estoy diciendo que el hombre
hace esto, estoy explicando además de cómo son los arcos, si son por aquí, si son hacia afuera, estoy creando una nomenclatura, estoy creando una notación. Y con este tipo de simbología estoy creando un lenguaje formal en el cual una persona no necesita ejecutar nada, puede ver esto y puede ver qué tipo de arco. Entonces, ¿qué es lo que me hace falta a mí? Tener un estado inicial y un estado final, como lo hace la química, como lo hace la matemática, ¿verdad? Hablar de puntos de referencia para poder saber dónde se ubica y cómo lo hace. Estoy diciendo que el MSC tiene un lenguaje formal que expresa cada uno de los detalles que necesita un instructor para poder enseñar a los demás. Y en la medida que esto sea dominado, la humanidad aprende más cosas. Por supuesto que a un carpintero no le hace falta saber Pitágoras, pero le hace falta creer en Pitágoras, no le hace falta dudar de Pitágoras. Entonces, además de que tiene una nomenclatura, ¿verdad? Tiene una notación, ¿verdad? Tiene un mapeo, que es lo que se llama una expresión. Esto es una expresión formal, ¿verdad? Expresión formal. ¿Qué quiere decir esto? Que todo esto convierte al MSC en un sistema cerrado desde el punto de vista cognitivo, en una cosa que se explica así solo y tiene una lógica que nadie puede rebatir, a no ser que desde aquí adentro un miembro ya del MSC se dé cuenta de algo y lo pueda proponer para mejorarlo, como sucede a diario, que es ya aumentar el arsenal teórico del MSC. Pero no me vengan desde afuera a criticar al MSC porque nadie es competente para eso. ¿Ok? Primero tienen que tener una notación, tienen que tener una nomenclatura y tienen que tener una expresión bien formada que ejemplifique, exprese el comportamiento del fenómeno. Y nadie ha hecho eso. Así que Luis Martínez, Francisco Ben y todo a que yo le caiga mal, lo lamento. No entiendo ni siquiera el objetivo de tanta insistencia en desacreditar al MSC. Fíjense que ustedes están hablando simplemente de una cosa que ya está hecha y está comprobada. Y ustedes no se dedican a otra cosa que no sea a recurrir una y otra vez a la existencia de